Buenos días estudiantes, el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios del tema de polígonos. Vamos a aplicar las definiciones de medida de un ángulo interior, exterior, también cómo calcular el número de diagonales. Veamos todo eso a continuación. Ejercicio número 1 nos dice lo siguiente: ¿cuál es el polígono que tiene el mismo número de lados y de diagonales? Solución: vamos a definir a n como el número de lados del polígono que vamos a tener que descubrir. Nos dice lo siguiente, que dicho polígono tiene el mismo número de lados y también el número de diagonales. Entonces, ¿cuántos lados tiene? Según lo que hemos definido, es n. ¿Y cómo se calcula el número de diagonales de un polígono que tiene n lados? Su fórmula, n por n menos 3 dividido sobre 2. Ahora, dividido sobre 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Resolver esta operación. Multiplicamos 2 por n igual a, el n multiplica cada término, n al cuadrado menos 3 veces n. El 3n pasa a sumar al 2n. 2n más 3n igual a n al cuadrado. 5n igual a n al cuadrado. Podemos simplificar una letra n en ambos términos. 5 es igual a n. Por lo tanto, ¿qué polígono cumple esta condición? Es un polígono que tiene 5 lados, por lo tanto se llama pentágono. Ejercicio número 2 nos dice lo siguiente: la suma de los ángulos internos, externos y centrales de un polígono es 1980. Hallar el número de vértices del polígono mencionado. Entonces, solución. Para empezar, vamos a definir que n va a ser el número de lados del polígono. Ahora, tú debes recordar lo siguiente, si te das cuenta. Si tenemos un polígono de 4 lados, ¿correcto? ¿Cuántos vértices tiene? Tiene 4. Si tenemos un polígono de 3 lados, ¿cuántos vértices tiene? 1, 2, 3. Tiene 3. Si dibujamos un pentágono, que es un polígono que tiene 5 lados, ¿cuántos vértices también tiene? 1, 2, 3, 4, 5. 5. El número de lados es igual al número de vértices que nos están pidiendo en el ejercicio. Si encuentro el valor de n, encuentro la respuesta. ¿Qué me dice el ejercicio? La suma de los ángulos internos. La suma de ángulos internos. ¿Cuál es su definición? ¿Cómo puedo encontrar la suma de todos los ángulos internos de un polígono? Era 180 por n menos 2. La suma de los ángulos externos. Hemos dicho por propiedad que la suma de los ángulos externos de cualquier polígono siempre vale 360 grados. Y la suma de los ángulos centrales, ¿cuánto era? Era también igual a 360 grados. Estas tres definiciones, estos tres conceptos son muy importantes para poder resolver. Ahora, ¿qué nos dice? Al sumar estas tres cantidades, ¿cuánto nos debe dar? 1980. Entonces vamos a tener que sumar estas cantidades. 180, paréntesis n menos 2, más 360, más 360, igual a 1980. Vamos a ir multiplicando. El 180 multiplica cada término. 180 por n, menos 180 por 2, 360. Más 360 más 360 igual a 1980. Un 360 se va. 360 menos 360, 0. 180 veces n igual. Este 360 que está a la izquierda pasa a restar a la derecha, a 1980. Esa diferencia es 1620. Ahora ese 180 pasa a dividir a 1620. Esa división resulta ser 9. Por lo tanto, ya hemos encontrado la cantidad de vértices. Recuerda, el número de lados era igual a los vértices. ¿Cuántos vértices va a tener nuestro polígono? Va a tener 9. Esa sería la respuesta. A ver, nos dice el ejercicio número 3. ¿Cuál es el polígono que al disminuir en 3 sus lados, su número de diagonales disminuye en 18?
Entonces, solución. Vamos a hacer una pequeña tabla donde vamos a colocar desde el inicio el siguiente valor. Para un polígono de n lados. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se calcula el número de sus diagonales? N por n menos 3 dividido sobre 2. Ahora, ¿qué pasaría si a este polígono del inicio, como dice el ejercicio, le resto 3 lados? Es decir, le resto 3. ¿Cuántos lados tendría? N menos 3. Ahora, a este número de lados que he obtenido le debo aplicar esta definición. Mira cómo es la correspondencia. Número de lados n. A ese valor n lo multiplico por n menos 3. Es decir, le resto 3 a ese valor y lo divido entre 2. Entonces, de la misma manera, si el número de lados es n menos 3, a este valor n menos 3 lo multiplico por ¿quién? Por el valor n menos 3, pero restándole siempre 3. Y eso lo divido entre 2. N menos 3, ¿cuánto sale? Eso resulta menos 6. Esa sería la expresión. Y al quitarle 3 lados, ¿qué pasa con las diagonales? Las diagonales del inicio dice que disminuyen en 18. Estas diagonales disminuyen 18 y obtengo esta nueva cantidad. Entonces ahí se forma la ecuación. N por n menos 3 sobre 2 menos 18 es igual a n menos 3 por n menos 6 sobre 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que multiplicar n por n al cuadrado, menos n por 3, 3n, sobre 2, menos ese 18 lo vamos a multiplicar por 2 y dividir entre 2 para que sea homogénea. Entonces, ¿cómo quedaría? 18 por 2 sería 36 sobre 2, igual a ¿cuánto? Multipliquemos término por término. El n multiplica al n y al 6. Sería n por n al cuadrado. N por menos 6 veces n. El 3 también. Menos 3 por n es menos 3n. Menos por menos es más. 3 por 6, 18. Dividido todo sobre 2. Ahora vamos a tener que operar toda esta expresión. N al cuadrado menos 3n es homogénea. Podemos restar. Menos 36 igual a ¿cuánto? N al cuadrado menos 6 menos 3 menos 9 veces n más 18. Y ahora, ¿qué pasa con el número 2? El 2 lo eliminamos. Como se repiten los tres términos, se elimina. Y nos quedaría solo esta igualdad. ¿Qué podemos eliminar en esta igualdad? N al cuadrado, n al cuadrado. El 9n que está restando pasa a sumar. El 36 que está restando pasa a sumar a 18. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería 9n menos 3n igual a 18 más el valor de 36 pasa a sumar. 36. 9 menos 3, 6. 6 veces n igual a ¿cuánto? 18 más 6. Ese valor nos da 54. Por lo tanto, n ¿cuánto vale? N vale 9. Entonces, ¿qué polígono es el que cumple esta condición? Es un polígono de 9 lados. ¿Y cómo se llama? N-ágono. Esa es la respuesta. A ver, solución número 4 nos dice, si la medida de un ángulo interior es igual a la medida del ángulo exterior aumentado en 100, ¿cuál es el número de lados del polígono? Solución. Vamos a definir en primer lugar n, que va a ser el número de lados que voy a conseguir. Ahora nos dice el ejercicio que se cumple lo siguiente, la medida del ángulo interior es igual a la medida del ángulo exterior, pero aumentado en ¿cuánto? Aumentado en 100. Ahora, ¿cómo se encuentra la medida de un ángulo interior de un polígono de n lados? 180 por n menos 2 sobre n. Y eso es igual. La medida de un ángulo exterior, 360 sobre n, más 100. Este 360n va a pasar a la izquierda. Sería, el 180 multiplica cada término. 180 por n menos 180 por 2, 360 sobre n. Este 360 sobre n pasa a la izquierda a restar. Menos 360 sobre n. Y eso es igual a 100. Ahora, como son homogéneas, solo restamos la parte de arriba. 180n
menos 360 menos 360, signos iguales se suman y se coloca el signo común, sería menos 720 sobre n, y eso es igual a 100. El n pasa a multiplicar. 180n menos 720 igual a 100 por n. El 100n pasa a restar a 180 y 720 pasa al otro lado a sumar. 180n menos 100n igual a 720. 180n menos 100n, eso nos da 80 veces n, y es igual a 720. n, ¿cuánto resulta? Paso a dividir y resulta 9. Por lo tanto, ¿cuántos lados tiene el polígono? Tiene 9 lados. Esa sería la respuesta. Ejercicio número 5. ¿Qué nos dice? Si los puntos A, B, C son 3 vértices consecutivos de un polígono regular que tiene 15 lados, calcule los 3 medios de la medida del ángulo ABC. Entonces nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice el ejercicio que A, B y C son 3 vértices consecutivos de un polígono que tiene 15 lados. N vale 15. Ahora, entonces lo que vamos a calcular es los 3 medios del ángulo ABC. ABC, es decir, el valor de este ángulo. ¿Y este ángulo quién es? Es la medida del ángulo interior de dicho polígono de 15 lados. Entonces, de manera sencilla, vamos a calcular el valor del ángulo interior. ¿Y cómo se calcula? 180 por 15 menos 2 dividido sobre 15. ¿Y eso cuánto nos da? 180 por 13 dividido entre 15. 156. Por lo tanto, el ángulo ABC es 156. Pero a nosotros nos piden calcular los 3 medios de dicho valor. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser 3 medios de 156. ¿Y cuánto es eso? Mitad 1, mitad 78. 78 por 3 nos daría, 3 por 78 sería 234. Esa es la respuesta del ejercicio. Problema número 6 nos dice, si A, B, C, D y E es un polígono regular, en este caso es un pentágono, y EF es paralelo al lado AB, calcule alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar esta condición que nos dice que es paralelo. Voy a prolongar a E. Ahora, como son paralelos por alternos internos, este ángulo ¿cuánto vale? El que está afuera sería alfa. Pero para el polígono ese alfa se llama ángulo exterior. Entonces, de manera sencilla, el polígono tiene 5 lados, voy a calcular el ángulo exterior que debe coincidir con el valor de alfa. La medida del ángulo exterior de todo polígono, ¿cómo se calcula? 360 sobre 5. ¿Y cuánto es esa división? 72. Por lo tanto, el alfa ¿cuánto vale? 72. Esa es la respuesta del ejercicio número 6. Entonces espero que hayan entendido. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.